Hola Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Hoy el directo va a estar enfocado algunas herramientas, algunos compartires nuestra perspectiva sobre cuál es el camino hacia una vida plena, una vida sin tanto miedo. ¿Cuáles serían estos trucos, estas reglas a tomar en cuenta? Y le voy a dar paso enseguida a mi invitado súper especial. ¿Alguna pregunta? Nos la podéis dejar aquí en la cajita de preguntas. Intentaremos contestaros. Espero que habéis tenido una maravillosa semana. Yo sí. Hola Juanma, ¿qué tal? Qué gusto tenerte aquí. Nos estabas esperando. Un placer tenerte aquí más bien. Y como siempre, nos cuesta hacer la comunicación con mi invitado. Esta música así potente para que os animéis para el fin de semana, disfrutarlo al máximo. Me apetecía compartirla con vosotros y espero que finalmente... Un placer, Juanma. Un placer. Buenas tardes. ¿Cuál pensáis vosotros que es el camino hacia una vida plena, sin miedos? Juanma, ¿qué piensas tú? Y va a ser que no se me está uniendo el invitado, no sé si tiene miedo, vergüenza, no sé cuál es el problema. Y la música no sé lo fuerte que suena, pero me apetecía elevar un poco la vibración. Pues parece que no da entendido. A ver si hasta que se acaba la música logramos conectar con Rolando. Pues no llega y no llega. Contarme vosotros cómo fue vuestra semana, de qué os habéis dado cuenta en esta semana, qué decisiones habéis tomado, qué decisiones os cuesta tomar debido al miedo, debido a, ¿no? a nuestra educación, debido a no saber cómo hacer las cosas y querer siempre hacer lo correcto, querer siempre tener, o sea, lo perfecto, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy va a ser un autoconocimiento, conciencia y el amor que es lo contrario del miedo, por supuesto. Ir hacia adentro, responsabilizarse, en fin, me encanta. Totalmente cierto, Juanma, porque por una sencilla razón, cuando uno entiende realmente, pero no simplemente de leerlo, entiende realmente quién es que es imposible que el miedo le bloquee los caminos y la forma de tomar las decisiones y hacer las cosas, ¿no? Porque el miedo siempre va a persistir con nosotros, es algo que tenemos que amar, es algo que viene de serie, o sea, está ahí por algo, pero el problema surge cuando este miedo se apodera de nuestra tranquilidad, felicidad, de nuestros logros. El problema viene cuando el miedo es más grande que la decisión de pasar a la acción, ¿no? Entonces, el miedo es perfecto cuando nos tiene que proteger a la hora de saltar por un precipicio, a la hora de irnos a la jungla donde hay animalitos salvajes que a lo mejor a lo mejor me van a hacer algo malo. Entonces el miedo ahí es perfecto, nos protege. Otra cosa cuando se pasa de protegernos tanto y nos bloquea los caminos. Y no sé qué ha pasado, de verdad, ayudarme vosotros, cuál es la manera de hacer una invitación y que pueda acceder la persona al directo, porque lo acepté como 10 veces y seguimos sin conectar. Camino a casa,
no sé qué pasa, desde luego es una pena. Contarme vosotros, por ejemplo, ¿cuál es vuestro mayor miedo actualmente? Y si no me lo queréis contar, tomar conciencia, ¿cuál es el mayor miedo realmente ahora mismo en vuestra vida? Y seguimos sin el invitado. No sé, ¿de qué queréis que hablemos? Mira, mientras el invitado se está pensando venir, no venir, mientras se haga una buena conexión, decirme por favor de qué os gustaría que hablemos en breve, hacerme una pregunta, va, ponerme a prueba, a ver si supero los exámenes, las pruebas. Yo algunas las he superado, pero otras tantas todavía me quedan pendientes. Entonces, aquí entre todos podemos aprender, aportar, compartir y no hay nada de malo. A ver quién es el valiente que me puede hacer una pregunta o la valiente. Es un tema largo, por supuesto, totalmente. Es el tema de tomar conciencia, de comprender quiénes somos de verdad, ya que tantos hablan que no sabes quién eres. A mí personalmente me daba mucha rabia cuando alguien quería quedar de guay y me decía, si supieras quién eres, y yo decía, ¿cómo? ¿Quién soy? Soy Oksana, tengo esta edad, vengo de ahí, de esta aldea, bla, bla, bla. Pero sí con el tiempo lo entendí y lo entendí en un momento cuando, o sea, o lo entendía o el sufrimiento no cabía más, ¿no? En mi vida. Entonces, es importante, aunque no lo entiendas de todo, por lo menos abrirte a la posibilidad de comprender que eres mucho más que una mente, eres mucho más que un cuerpo y, y dale, y no podemos, no tenemos solicitud. Me flipa, me encanta Instagram cuando me hace estas sorpresas, lo adoro. Desde aquí un saludo a Instagram, no sé quién lleva la batuta. Entonces, mira, hola guapa, muchas gracias Alejandro, tú también eres muy guapo, todos somos muy guapos, también gracias. También donde ponemos el foco en nuestra vida, donde ponemos nuestra atención, por supuesto, donde ponemos nuestro foco, pero a veces ni sabemos que tenemos el foco puesto, o sea, no sabemos ni qué es el foco, o sea, aparentemente lo sabemos, pero nos distraen de tal manera las circunstancias, la vida, que nos olvidamos que es bueno hacer esto o hacer lo otro, o sea, nos llevamos por la emoción, nos dejamos llevar por la emoción y muchas veces pues entramos en este bucle y nos cuesta muchísimo salir. Entonces, vale, entiendo que Alejandro quiere que hable un poco de cómo gestionar cuando nos enfermamos o cuando perdemos un trabajo, ¿no? ¿Entiendo bien? Alejandro, confírmamelo, por favor. Mi mayor miedo es salir de mi zona de confort, por supuesto. Esto es un miedo primario de todo el mundo, o sea, lo llevamos en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque inconscientemente para nuestro subconsciente salirte de una zona conocida significa peligro a muerte, ¿vale? Entonces esto aparentemente como que no es real, pero nos sigue gobernando, sigue teniendo poder sobre nosotros a la hora de querer dar un paso hacia algo desconocido. Entonces, mi recomendación personal es cuando algo te da miedo y no se trata de que sea ningún peligro para tu salud, para tu vida, adelante. Es una señal muy buena de que estás saliendo de esta zona cómoda y solo detrás de este miedo solo te esperan dos cosas, el triunfo, el éxito o un gran aprendizaje. Entonces no hay que temer, es fácil decirlo, más difícil hacerlo, pero a veces también es importante de dónde tiene el origen, desde dónde viene este miedo, de qué manera puedes simplemente aceptar que tienes, empezando por aceptar que tienes este miedo y buscar una manera de hacerte el amigo, la amiga de este miedo. ¿Para qué? Pues precisamente para no quedarse estancado, para no sentir, porque ¿qué pasa cuando estamos estancados? Si estamos en una zona aparentemente cómoda, realmente cómoda nunca lo fue, le pusieron un nombre, no sé por qué, estamos en esta zona, pero es imposible crecer y avanzar dentro de esta zona. Entonces, wow, por fin, amén, hermano, estás aquí. Yo ya casi doy aquí tips de vida, tips de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Buenos días, buenos días. Estoy muy emocionada que por fin apareciste. ¿Y esto
como les digo, es el secreto del universo, así que me alegra haber tenido esta conversación con ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Me encantas, me encantas. Qué pena que estás tan lejos, Rolando. Buenas tardes, buenos días. Me animaste el día, la mañana, la tarde, da igual. El tiempo es irrelevante. Y mira, Buenos días. estamos hablando aquí con nuestros amigos, las personas que están aquí presentes. Dame un tip. Y hemos dicho que nuestros directos, a partir de ahora, vamos a intentar que sean un poquito prácticos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta lo práctico, lo rápido, los tips, y porque estamos acostumbrados a recibir rápido la recompensa. Entonces, no vamos a hacer esperar a las personas, y si tú, desde tu gran aprendizaje, nos puedes compartir un tip o dos o cuatro, los que te surjan, de qué tomar en cuenta. Ya reconocí que tengo un miedo a la hora de querer salir de una zona cómoda. Dame un tip, cómo hacerme amiga, cómo amar a este miedo para que no me siga bloqueando mi camino. Querido Rolando, compártenos, por favor, tu aprendizaje. No hacer la culpa. Lo primero es no arrojarse la culpa. Una vez que descubriste que tenés miedo, simplemente darte cuenta que ese momento fue un aprendizaje. En realidad es algo muy íntimo, acá no hay cosas como velas para encender o santo al que rezar, salvo que sea para que te ayude a superar ese miedo, a ver otra cosa que no sea ese miedo. Pero lo que tenemos que aprender a hacer es a soltar. Vos fíjate que todo lo que hablamos siempre tiene que ver con el perdón y con soltar y con dejar, porque son lo mismo. Muchas veces nos quedamos enganchados en historias y es justamente porque no aprendemos a soltar y entonces no perdonamos y lo único que hacemos es enredarnos más, enroscarnos más en la historia y meternos en círculos de miedo y culpa que no paran, son constantes. De hecho, ahora mismo que estemos en el mundo de la materia, jugando este juego, jugando a que compartimos, tiene que ver con eso, tiene que ver con miedos, miedo a la carencia, miedo a que me falte el dinero, miedo a que no llegue a fin de mes, miedo a que mi proyecto no funcione. Son todas cosas que tienen que ver con esos miedos y con nuestro apego, no tanto a las cosas materiales, sino nuestro apego a necesitar cosas. Necesitamos necesitar cosas. Y ese es el más grande miedo que tenemos. Tengo una aportación que me surgió. Dígame. Ahora. Canalicé con lo divino y me vino una aportación. Mira. Siempre. Miedo. Si yo salgo de mi zona cómoda, se muere este personaje que cree de que no podía, de que no sabía, de que bla, bla, bla. Entonces, si yo salgo de ahí, ya tengo que crear otra identidad un poquito, con un nivel un poquito más elevado. Entonces, siempre duele, siempre es difícil, siempre es complicado y nos cuesta, ¿no? Es como, ¿con quién ya me voy a identificar si yo antes era pobrecito o no podía o no, lo que fuera, ¿no? Porque siempre nos contamos una historia de por qué no lo hacemos, nos lo justificamos. Entonces, metafísico, en realidad uno ya creó un personaje, ¿ok? Esto tiene que ver también con la responsabilidad, con la aceptación de lo que hacemos. Y una de las primeras cosas que tenemos que aceptar es que el personaje que creamos caducó, no funcionó. Nos despedimos directamente. Y es la parte más dolorosa, porque la gente generalmente dice, no, yo estoy orgulloso de mi camisa Armani y mi Ferrari, o estoy, o creo que la casita que construí, que es muy modesta, pero es mi casita, es mi más grande logro. Lo cierto es que si te seguís levantando todas las mañanas, necesitando hacer cosas para obtener cosas, para conseguir más cosas y alcanzar nuevas metas, esas son muestras claras de que en realidad no lo estamos haciendo bien. Porque si yo sigo necesitando, es porque entonces no conecté con el amor o con la abundancia pura y plena, ¿sí? Porque una vez que vos conectas con la abundancia pura y plena, no vas a necesitar más nada. Entonces, mientras yo siga necesitando lo que sea, al nivel que sea, yo estoy viviendo en la carencia. Entonces, técnicamente, porque esto no quiere decir que vamos todos juntos a un puente y saltemos de él, no. Nos quedamos acá, aprendemos y seguimos avanzando.
Pero una de las cosas que tenemos que aceptar y de las más importantes es que el personaje que ya fabriqué caducó, punto uno. Punto dos, si ya fabriqué un personaje que en mi caso tiene 50 años y falló, ¿qué me hace pensar que puedo fabricar otro y funcione mejor? Eso sería tan arrogante como decirte a vos, Oksana, mira, aquello que me contaste, mira, yo creo que esto funciona así, así, te equivocaste en esto y aquello, y lo tendrías que haber hecho de este otro modo. ¿De dónde? Si no sé cómo funciona mi personaje, voy a saber cómo funciona el tuyo. Tercero, si no sé cómo funciona ni tu personaje ni el mío, ¿cómo voy a saber yo qué decisión tomar, qué elección hacer que me beneficie a mí, que te beneficie a vos y que además beneficie a todo el mundo? Porque cada cosa que yo hago tiene que beneficiar, tiene que afectar, mejor dicho, al universo. Digo, ¿no sería un poco arrogante? Esto sería como decir, hey, universo, espera, esto que está pasando está mal, pero no te preocupes, universo, yo sé cómo arreglarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí entramos ya en el terreno metafísico, porque no hay forma de que yo obre, actúe o ejerza algún tipo de influencia que me permitiera crear un nuevo personaje. Pero sí, es verdad lo que decís vos, que se puede dejar a un lado este personaje para dar paso a otro. Pasa que ahí ya entramos en el terreno de confiar en eso que saben más que nosotros para que nos ayude a recordar, porque es un tema de aceptación, como dije al principio, Sí, a recordar y a aceptar quién soy de verdad. por supuesto, pero yo no me refería a esto. Yo no me refería en ningún momento a que yo, aquí, la Todopoderosa, voy a crear otro personaje. Podemos crearlo como un poco, enfocarlo, qué es lo que sí me gustaría ahora desarrollar en mí, que esto es diferente. Yo no me refería a que yo voy a crear otro personaje. Por supuesto que es mucho más fácil, o sea, si lo hago de esta manera, entro otra vez en el bucle de sufrimiento, de tengo que, bla, bla, bla. Si hay una manera súper fácil que es, yo no sé cómo hacerlo, hazlo tú. Y te refieres a tu Alá, a tu Dios, a tu universo, a quien, bueno, a quien quieras, cada uno. Desde ahí siempre es mucho más fácil y lo hablo por experiencia. Pero yo me refería cuando dije del personaje que nos cuesta, o sea, con quién me voy a identificar si esto ya es lo conocido. Llevo 45 años conociendo perfectamente a este personaje que he interpretado hasta ahora y como que te cuesta, porque la pregunta inicial fue de por qué tenemos miedo a salir de la zona de confort. Y yo he dado una explicación que podría ser porque nos cuesta despedirnos de esta parte nuestra que no sabe, que no supo, bla, bla, bla. Entonces, yo a mi parte antigua, y no tan antigua, simplemente le voy a estar muy agradecida porque gracias a esta parte también llegué aquí, experimenté la vida que tenía que experimentar, comprendí algunas cosas más, algunas cosas no las comprendí, pero primero le voy a estar agradecida y después entender que ahora sí puedo hacerlo de otra manera, tomando una elección consciente y sabiendo que hay un poder mayor que nos ayuda perfectamente, solo hay que pedirlo. Y así. Pero sí estando agradecida por todo lo que has vivido, porque esto es como nunca, si te pones en plan juzgar si es bueno, si es malo, nunca vamos a estar contentos porque obramos muchas veces desde el ego inconscientemente. Y esto es como un pantalón. Cuando estás indeciso, sin confianza, siempre vas a decir, este no es bueno, el otro estaba mejor, estás siempre en esta decisión, indecisión. Y este es el juego del ego, que es muy importante comprender cómo funcionamos, para qué, para no distraernos demasiado y irnos al sufrimiento, porque es a donde nos lleva. Entonces, había otra pregunta y crear nuestra versión que no sé, le pido a quien yo considere o quien quiera que me ayude a crear lo que sí tengo que ser o sí tengo que hacer o otra historia. Había otra preguntita por aquí, ¿cómo gestionar, por ejemplo, cuando nos pasa una enfermedad o cuando nos quedamos sin trabajo? ¿Qué nos podrías aportar en esta situación? Lo que está bueno de lo que decías recién, y tiene que ver también con esto sobre las enfermedades y la cosa, porque ves, ahí ya obra el ego. El ego te empieza a decir cosas como, pero no podés desapegarte de tu hijo, no puedes desapegarte de tus padres, ¿no? Pero ¿qué pasa si estoy enfermo?
¿Te vas a atrever a decirme que estoy enfermo? Empieza a tocar fibras que, digamos, empieza a pegar donde duele, ¿no? Y entonces Ujú. ahí uno dice, "Oh, entonces tiene razón el ego, esto no puede ser tan así. Yo no puedo meterme en las loqueras místicas estas que me dicen que el pasado no existe y que mi hijo no es lo que es. No, lamentablemente la mala noticia para la gente que piensa así es que, es que en realidad sí funciona exactamente igual. Y nuestro gran miedo a la hora de cambiar, de elevarnos, de avanzar, es el miedo a la pérdida. Porque creemos que si yo tengo que dejar, entre comillas, algo, ir las cosas, tengo que perderlas. Y en realidad no, lo que estás haciendo es mejorar las relaciones con todo eso que tenés alrededor. Fíjate que estamos hablando de mejorar tu relación con el dinero, mejorar tu relación con el trabajo, mejorar tu relación con la pareja y mejorar tu relación con la salud. Porque tu problema no es la enfermedad, tu problema es que estás abandonando tu salud y no lo estás percibiendo. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. O sea, esto que vos aplicás acerca de la abundancia, y me refiero a vos, Oxana, y la gente con la que trabajás y te consulta. Todo aquello que vos podés decirle acerca de luchar por su emprendimiento, de ponerle ganas para triunfar o ser exitoso económicamente, todo eso funciona en todos los ámbitos, no solamente en el económico. Eso funciona con la familia, con los amigos, con el trabajo, con las relaciones, con la salud, con todo. Vale, pero ¿qué me querías decir con esto del mensaje que le puedo dar a las personas que llegan a mí respecto a luchar, a la abundancia, todo esto? Entiendo que querías decirme otra cosa. No, estoy diciendo exactamente eso, a ver, una mariposa, un martillo y un clavo son exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo hablo de la salud del dinero, estoy hablando de lo mismo. Lo que tengo que aprender es, habíamos hablado ayer, habías visto un texto vos que habías publicado, donde hablabas sobre la aceptación. Y es justamente eso. Así como te digo que es importante aceptar que está caduco el personaje que fabricamos, tenemos que aceptar que hay otra cosa que somos y que no tiene nada que ver con lo que sabemos, que no importa lo que sea, eso es lo que somos. Y eso es divino, eso es eterno, eso es fuerte, bla, 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 como dijiste recién, pero es lo que hay Me que aceptar. gustó. El bla, 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 veo que te gustó. Juntó como una forma de resumir lo espiritual, ¿no? Entonces, cuando digamos bla, 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 no nos metemos en temas tan profundos y metafísicos. Pero entonces funciona exactamente igual con la salud y con las relaciones. No es diferente, ¿por qué? Porque vos no sos una persona diferente. Nosotros fragmentamos toda nuestra existencia, entre comillas. Fragmentamos tanto la presencia, digamos, en el mundo del tiempo y la forma, que somos padres, hijos, maestros, alumnos, trabajadores y jefes, todo está arriba y abajo, salado, dulce. Hemos creado tantos roles que creemos que cada rol se entiende de un modo diferente y no es así, no es verdad. Yo soy un solo ser y ese único ser tiene una única inquietud y esa única inquietud tiene una sola solución. Y es en todo lo que nos parece a nosotros que son aspectos diferentes. Pero no lo son, son todos el mismo. Son todos el mismo y todos tienen que ver con el miedo. Totalmente. O existen dos tipos de ver la vida, a través del miedo o a través del amor. Y yo estoy totalmente de Exacto. acuerdo contigo, Rolando, pero necesito, siempre te he dicho que necesito aterrizarlo más, porque si salimos del todo, entiendes que en el momento en que confíes a la divinidad, a Dios, a tu vida, ya todo está muy bien y sí. Pero tenemos que entender, y yo, por ejemplo, entendí, y yo no siempre he pensado así, cómo bajarlo a la tierra para que las personas que no están familiarizadas de cómo funciona, de las reglas del juego, de quiénes son, sepan gestionar un poquito mejor lo que les está pasando para no vivirlo con tanto sufrimiento. Entonces, repito, si te sales de allí, dices todo es perfecto, hay que soltar, todo hay que verlo con el amor, pero si nos volvemos a hacer como a esta experiencia humana que estamos viviendo, no se ve todo tan fácil y a las personas realmente lo están pasando muy mal. Entonces yo, por ejemplo,
En el caso de la enfermedad o de la salud, de perder un trabajo, yo podría decir una cosa también, alegar a lo que dijiste, abreviarlo un poquito, quizás o no, a lo mejor ni es correcto, pero lo quiero decir. Respecto a una enfermedad, igualmente si nadie te impide, aunque estés enfermo, ver la vida a través del amor o ser el amor porque ya lo eres, ¿no? Si nos volvemos un poquito lo que somos amor, nadie nos impide vivir esta enfermedad o esta situación desde el amor, confiando en que es lo correcto para mi proceso de evolución. Y una pérdida de trabajo, lo mismo, cuando pierdes un trabajo, hay muchos trabajos en el mundo y a lo mejor simplemente es una señal de que no estabas en el lugar correcto y que te va a venir cosas mejores. Y esto lo puedo decir por experiencia porque yo he perdido trabajos o a veces he renunciado sin tener otra posibilidad a la vista. Y os aseguro que siempre que la vida nos quita algo y realmente no te lo quita, hace parte del proceso, lo agradeces tu instancia en este trabajo, todo lo que te aportó y miras hacia adelante porque seguro que están para ti preparadas cosas mejores. Entonces, para mí no existe la pérdida, sí existe una nueva forma de ver la vida y otra experiencia que tengo que pasar. No podemos creernos esto del trabajo, o sea, es insostenible, irreal el trabajo indefinido, contrato indefinido y para siempre. O sea, olvidaros del para siempre porque no es real. Bueno, de hecho yo lo veo así. ¿Qué opinas tú del trabajo, contratos indefinidos, relaciones para siempre, desde pequeño en el entorno hasta grande en el mismo entorno, etcétera? ¿Qué opinas tú? Que nada en este mundo es para siempre. Es lo que lo hace fallido y caduco. Nada de lo que puedas percibir con cualquiera de tus cinco sentidos es eterno. Lo que sea, trabajo, educación, relaciones, digo, hablando, pensando en la muerte, por ejemplo, como el final de muchas de ellas, ¿no? Sí. Claro, es lo terrible. El problema con el amor o con las cosas que sí son eternas e infinitas, es que yo por eso cuando vos recién decías ver las cosas desde el amor es algo que no se puede describir, no se puede explicar. Por eso cuando hablo de lo que pasa o de cualquier situación, en realidad es más fácil mostrar lo que te impide la experiencia con el amor. ¿Cierto? Vale. Mm. Esto me gusta mucho este enfoque. ¿Qué es lo que me impide verlo desde el amor? ¿Y qué es lo que nos lo Claro, impide? por, Ujú. por eso hablo tanto de la carencia, del miedo, de la culpa, del error. No trato de llevarlo a un plano elevado, de hecho trato de evitar lo metafísico, porque querías herramientas más prácticas. Pero pasa que en el mundo del ego, si yo empiezo a dar consejos prácticos, entre comillas, corro el riesgo de convertirlo en algo dogmático. Si no Vale. hago esto, no voy a salir, si hago esto, no voy a salir de la culpa o del miedo. Y lamentablemente este camino, aunque necesito que haya gente que comparta conmigo la experiencia de recordar no se puede hacer sola, en lo mental, en lo íntimo, sí es muy solitaria, porque es una experiencia que solamente vas a poder tener vos contigo mismo Cierto. en la soledad de tu mente, entre comillas, porque va a llegar un momento en que te vas a dar cuenta que el contenido de las imágenes mentales sí es privado, no lo compartís con nadie, pero el significado o lo que motiva esos pensamientos sí es lo que se comparte, ¿no? Si yo comparto, si yo me enojo, voy a crear un vacío en tu mente, en la mente de Oksana. Voy a crear un vacío. Si yo pienso desde el amor, Oksana se va a sentir un poquito más grande mañana. ¿Ves? Sin querer empezamos a caer otra vez en lo metafísico. Pero, pero bueno, como te decía, es imposible describir al amor. Nadie lo ha descrito porque nadie lo ha podido sentir completamente. El día que lo sientas completamente, habrás dejado de usar los cinco sentidos, el tiempo habrá desaparecido y estamos hablando de otra cosa. Acá en el mundo de lo práctico, lo único que nos queda
es aprender a ver estos problemas, las situaciones que nos incomodan, las enfermedades, los trabajos que no nos gustan, que ya hay gente que está 30 años en un trabajo, pero lo hace porque no sabe hacer otra cosa. Y no me refiero a No, otra cosa no es que no profesional, me refiero sepan, Rolando, muchas a veces sí saben hacer, pero no se atreven, no confían en que la vida los va a sostener y va a ser posible, porque a lo mejor tienen familias que mantener, o sea, el miedo de perder lo poco que te disgusta, te puede más que la ilusión de permitirte hacer lo que sí que sabemos, cada uno sabemos más de lo que pensamos y más de lo que nos han enseñado en un trabajo convencional, cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? No lo hemos desarrollado o no creemos en nosotros o vemos alrededor solo penurias, que es lo que nos están enseñando, y nos lo compramos y quedamos en este miedo. Yo te interrumpí, perdón. sí, exactamente a eso. Por eso hice la aclaración, no me refería a lo que estés haciendo como trabajador, sino a lo que estás viviendo como ser pensante, como el observador. Estás tan cómodo en esa zona que no te planteas renunciar después de 20 años a un trabajo, para probar por ahí alguna pasión, o para probar algo nuevo, o incluso algo mejor. ¿Cuántas veces no nos han ofrecido, y lo digo a la gente que nos escucha y nos ve, digo, ¿cuántas veces nos han ofrecido algo mejor y dijimos, no puede ser tan bueno? Y simplemente como excusa para seguir con lo mismo de siempre. Y a veces nadie te lo propone, porque esto de que va a venir alguien y me va a salvar es una ilusión. A mí no me pasó, no sé si a ti te pasó. Entonces, yo, por ejemplo, puedo recomendar una cosa, que es, si tenéis mucho miedo, sabéis dentro de vosotros, hay una certeza de que queréis hacer un paso diferente, pero tenéis mucho miedo, podéis buscar la manera de compaginar, ir desarrollando los dos caminos mientras no pierdes desarrollar lo otro. ¿Qué pasa? Vas a tener la energía dividida, la creatividad dividida, no es tan fácil, pero si quieres ir sobre lo seguro, es recomendable, como tú todavía no tienes confianza en ti, crear el otro camino, pero no quedarse con las ganas. O sea, esto es matarse en vida cuando tú sabes que tienes que hacer una cosa y no hacerla. Después hay otra posición que me gustaría remarcar, que es, tengo un trabajo que me gusta, pero no me completa del todo, no me permite conectar con el disfrute, con mi creatividad. Entonces me busco un hobby, aunque no me traiga dinero, para complementar esto que me falta en un trabajo que me aporta pues el bienestar o posición social o pagarme las facturas. Entonces, pero igualmente es necesario darse cuenta que es muy importante desarrollar esta parte creativa, esta parte del dar, del aportar, porque si no lo hacemos, pasan muchas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que pueden pasar cuando no cumplimos con nuestro propósito, Rolando? Aquí me encantaría tu La opinión. frustración. Frustración es el primer y casi te diría que único ítem de la lista. Porque cuando yo elijo una situación, en lo general, ya sea en el trabajo, en las relaciones, lo primero que hago, desde el lugar equivocado, es decidir cómo tiene que comportarse esa situación para mí, ¿no? Esto que decías del trabajo que no me gusta, el trabajo está bien, pero no me llena. ¿Por qué? Porque no se está comportando el trabajo como yo quiero que se comporte conmigo. Porque no estoy aceptando que en realidad no es el problema es como yo lo estoy viendo, el problema es como yo lo estoy encarando, el problema es que a lo mejor lo tomé y no es mi pasión, no tiene nada que ver conmigo. O hasta puede ser hasta opuesto a mí el trabajo. Entonces, lo primero que me va a pasar va a ser que cualquier cosa que no cumpla mi lista de deseos me frustra. Y ahí es cuando caemos en problemas. De hecho, vos dijiste algo muy lindo, que es que vos podés tener tu trabajo y hacer otra cosa. Si esa otra cosa la haces con pasión o le pones cariño o tiene que ver con algo que de verdad te llena, indefectiblemente al poco tiempo te prometo que vas a terminar dejando el trabajo principal por aquello que te apasiona. No importa si te dan más o menos dinero, no te va a importar. No te va a importar porque solamente te va a llenar. Ahí es cuando experimentamos pequeñas dosis de contacto con el amor, Me ¿sí? encanta, me Así que, encanta. Y cuando dije del amor que me referí yo, no sé, es que a mí me cuesta a lo mejor a veces expresar lo que quiero expresar porque sencillamente porque no es mi idioma natal. Y es cierto también que hablo, me expreso con más facilidad que mi propio idioma natal,
pero igualmente la forma de traducir el pensamiento, la idea inicial, a veces se me mezcla, entonces no transmito del todo lo que quería decir. Y cuando dije lo de la enfermedad, me refería a que podemos elegir, estando enfermos, podemos elegir verlo desde la aceptación y el amor. No sé, no sé si sigo diciéndolo mal. Profe, No, no, sí, corrígeme. Quiero decir, vas a pasar esta enfermedad desde otro punto cuando eliges verlo o sacar el mensaje que trae la enfermedad, porque una enfermedad nunca viene al azar, no viene por la contaminación de aire, viene porque hay una emoción, hay un mensaje para nosotros que tenemos que comprender. Y a veces, tardamos en comprenderlo, entonces viene de otra manera. Y siempre son señales para nosotros para comprender pues algo que no queremos. Seguro que nos damos cuenta, pero no queremos verlo porque no nos conviene. Y ahí viene pues otros tantos miedos. Entonces, resumiendo sería, siempre podemos elegir, desde luego si tomas conciencia, puedes elegir verlo desde el amor o desde el miedo. Luego hay otras variantes del amor y hay otras variantes desde el miedo que conocemos nosotros como ¿qué? La culpa también, la culpa es impresionante, cómo nos machaca y cómo nos extermina. emoción, todo es miedo, todo es miedo. Son todas caras del miedo. Como te decía, hemos fragmentado tanto nuestra... Nosotros creamos una segunda personalidad. Está bueno que repitamos el tema del principio. Hemos creado una personalidad. Como la personalidad no funcionó, le hicimos un agregado, le hicimos otro, le hicimos otro, le hicimos otro. Y les hemos hecho tantos arreglos ya, y tantos parches, que está fragmentado en muchísimas cosas, y todo lo que vemos, cuando no lo entendemos, lo fragmentamos. Vemos un cuerpo, y cómo está hecho un cuerpo, y lo fragmentamos, le fabricamos mentalmente los órganos. Y cómo está hecho un órgano con células, cómo está hecho una célula con moléculas, y sus moléculas con la... y así. Y eso va a ser infinito, eso va a ser infinito. En la personalidad pasa exactamente igual. Yo sentía miedo, y es miedo y culpa, y ahora es miedo, culpa y enojo, y luego será miedo, culpa, enojo y furia, y luego será tristeza, y luego será... Y así, pero todo eso, todo lo que no es amor, es miedo. Así como cuando vos contactas con la abundancia, la paz, la felicidad, estás conectando con el amor. Sí. ¿Y cómo sería, no te voy a decir dame un tip mágico, pero no existe? ¿Cómo gestionas tú, Rolando, cuando de repente te diste cuenta que estás en el miedo, que está disfrazado bajo muchas variantes, ¿no? ¿Cómo lo solucionas tú? ¿Cómo lo gestionas tú? Bueno, lo primero que tenemos que aprender, habíamos visto ya en el segundo encuentro que tuvimos vos y yo, un pequeño ejercicio donde nos sentábamos e intentábamos parar la mente, ¿no? Detenerla, cerrábamos los ojos y le preguntábamos a nuestra mente mientras nos tiraba imágenes, le preguntábamos cuál es la próxima imagen. Y ella automáticamente se detiene, ¿no? Esto como prueba de que tenemos un cierto control con nuestra mente que no ejercemos porque no queremos, porque O no no queremos ser... sabemos, no sabemos que podemos ejercerlo. Claro, y aparte porque a ver, yo podría decirle a mi mente ahora, detente, pero no lo hago, al contrario, cuando viene la imagen mental del pasado con los miedos, con las culpas, yo me dejo llevar y me meto y me enojo y me entristezco, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer es a empezar a ver todo lo que sentimos, ya sea bueno o malo, sin ponerle nombre. Porque cuando yo le pongo nombre, cuando yo la califico, lo asocio con enseñanzas de nuestros padres en esta vida. Que me dijeron, si llorás está mal, porque quiere decir que estás triste y la tristeza es mala. ¿Sí? Igual que cuando nos dicen, con la lluvia tenés que usar paraguas porque si no te vas a mojar, como si mojarse fuera malo, pero no puedo llegar a un lugar mojado porque está visto como algo malo. Y son cosas que si te pones a pensar son estupidez. La califico yo como una estupidez, ¿no? Porque en realidad casi no tiene sentido. Que algo sea bueno o malo solo porque sí. Entonces, con los sentimientos o con las situaciones que no son amorosas pasa lo mismo. Lo primero que tengo que
que aprender es a verlas sin ponerles nombre. Dejar de tener que ponerle nombre a todo, dejar de ponerle etiqueta a todo. Como dije antes, todo lo que tiene que ver con el pensamiento es algo muy íntimo, es algo que no se lo debemos a nadie. Entonces, salvo el amoroso, el pensamiento amoroso, que sí se lo debo a todos ustedes. Pero cuando tengo un pensamiento, no hace falta describirlo, ponerle etiqueta, saber por qué fue el origen, qué es lo que va a pasar con ese pensamiento. No, es lo que hacemos constantemente. Llega un pensamiento, uy, me pasa esto, no, qué terrible. Sí, no, y mañana va a ser peor, ¿no? Porque somos buenísimos haciendo pronósticos. Que nunca acertamos, pero somos buenísimos. Entonces, lo primero que hay que hacer es darse cuenta de cuando llega una de esas imágenes, uno de esos sentimientos, no ponerle nombre. Justamente, no preguntarnos de dónde viene y darnos cuenta que no importa dónde va. Lo único que importa es que está ahí ahora. Cuando vos conseguís hacer eso, y esto no es algo mágico, esto es simplemente sentarse, sentirlo y ponerse así y tratar de verlo, con la mente obviamente, tratar de verlo, de apartarlo y solo verlo. Cuando vos lo descubrís, cuando vos lo ves al sentimiento, sin nombre, sin etiqueta, se va a disolver. Y esto no es mágico, esto es algo mental. Es tan mental como aquello que probamos justamente de ver las imágenes, preguntarle cuál es la próxima imagen y que la mente simplemente deje de mandar imagen. Acá cuando uno se pone a sentir lo que viene, lo ve y es como preguntarle, a ver, ¿qué es lo que vas a sentir ahora? Y se va a disolver. Y no solo que se va a disolver, te prometo que vas a sentir paz. Y cuando lo consigas, porque algunos estarán pensando ahora, no, y eso no se puede hacer, eso debe llevar mucha práctica, porque el ego suele hacer esas cosas. No, yo estoy seguro que si lo haces ahora, lo vas a sentir ahora, ¿sí? Simplemente sentarse, empezar a sentir algo y verlo, sin nombre. La mente va a querer ponerle el nombre, y vos le vas a decir, ese no es su nombre. Y va a querer saber por qué, y le vas a decir, no importa por qué. Y te va a querer saber para qué, no importa para qué. Hablale, hablale al ego. El ego es una construcción que nosotros hemos creado y que la hemos creado tan elaborada, tan fragmentada, que nos ha hecho creer que nosotros somos él. Y no, es solamente un conjunto de ideas, un conjunto de funciones que nosotros le dimos a nuestra mente. Pero nosotros somos los que tenemos el verdadero control. Pasa que elegimos dejarlo sin control. Pero elegimos, aquí una pregunta, ¿elegimos o como que elegimos primero no saberlo para luego tener que descubrirlo para que el juego sea más divertido? No, elegimos al ego para poder esconder lo que somos en verdad. No, Porque pero al final del camino, nuestro miedo primigenio, el miedo primordial, el miedo original, el pecado original, es que creímos que podíamos vivir separados del infinito. y te quedaste sin palabras, te emocionaste. ¿No? Es que eso es todo. Eso es todo. Pasa que nosotros necesitamos constantemente poner nombre. Por ejemplo, lo que decía recién sobre el cuerpo humano y las moléculas y el átomo, si vos te pones a aplicarlo, todo es así, ¿sí? Y llegó el COVID, ¿y de dónde vino el COVID? ¿Y cómo es el COVID? ¿Y cómo se cura el COVID? ¿Y de dónde? ¿Y para qué es el COVID? ¿Y cuál es el propósito del COVID? Y no nos paramos simplemente a sentirlo, a observarlo. Nunca lo observamos. Nunca observamos lo que pasa. Siempre estamos en la búsqueda del origen, del culpable y qué es lo que va a provocar el futuro. Nunca me siento a sentirme mal y ya. O a ponerme triste y ya. Claro, O a llorar. si vives la emoción, si la permites sentir, desaparece. Entonces, ¿en qué vas a estar enganchado? ¿No? Y aquí quería decir una cosa, por ejemplo, respecto a lo que acabas de decir, cuando viene una información que nos impacta de esta manera, siempre le buscamos las cuatro patas de dónde viene el origen y por qué la abuela fuma y por qué el abuelo hizo no sé qué.
y nos perdemos en esta búsqueda cuando realmente no te aporta nada, porque no te ayuda a avanzar, simplemente te ayuda a tener tu foco en algo que ni siquiera te hace falta para vivir una vida plena. Todo lo contrario, te destruye. Entonces aquí la importancia de siempre discernir cuando viene llega cualquier información. Y también, antes de tener que discernir nada, controlar la entrada de información en tu universo, en tu círculo, en tu mente. Entonces, yo, por ejemplo, personalmente, hay muchos temas que aunque parezcan aparentemente son espirituales y vienen de otra galaxia y los ovnis y bla, 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 si a mí esto no me aporta y no me ayuda a sentirme mejor, yo no quiero este tipo de información. ¿Por qué? Porque precisamente porque me baja la vibración, porque me distrae mi atención de buscar la plenitud, de aportar, de estar, de conservar esta vitalidad y salud. Entonces yo he hecho una decisión hace tiempo cuando me independicé, cuando todo depende de mí, entre comillas, ya sé que no, pero quiero decir, en mi vida humana, toda la responsabilidad de la crianza de los hijos, mi economía y todo depende de mí, ¿vale? De lo que yo voy a hacer. Entonces yo entendí, tomé una decisión de permitir en mi vida las cosas que me hacen crecer o no me chafan más. ¿Para qué? Precisamente para poder levantarte al siguiente día, para no coger enfermedades que no me hacen falta. Igualmente sé en una parte que una enfermedad que me tenga que llegar va a venir porque me va a traer la lección que tenga que traer. Pero mientras, si puedo evitar toda esta negatividad, aunque parezca que es espiritual, que es importante, que me va a salvar de no sé qué, de un meteorito o lo que sea, yo la evito porque no deja de ser información que me agobia, que me hace sentir perdida, abandonada aquí en la tercera dimensión, que no hay ningún control, o sea, como que a mí me crea inseguridades innecesarias. Entonces yo personalmente las evito. Acepto dentro de mi corazón, dentro de mi mente, hasta donde yo puedo aceptar que existen muchas cosas, pero yo sí me centro en la que tengo que centrarme. Esto, por ejemplo, es un discernimiento que yo hago personalmente. Esto es un tip mágico para que, pues, para poder alcanzar las pizcas de amor, de plenitud, de felicidad, de lo que estéis buscando. Bueno, está muy bueno. Creo que la semana pasada o la anterior hablábamos de esto. Uno no va a decirle nunca a alguien, deja a tu pareja, termina esa relación, termina ese vínculo, ¿no? Porque, otra vez, ¿quiénes somos nosotros para decir cómo hacer las cosas? Pero sí está bien que lo hagas si crees que eso te va a alejar del dolor del momento, ¿sí? O el agobio, como decía recién. Eh, pero al final, en realidad, no estoy haciendo más que postergar mi encuentro con esa Eso situación sí, en mí eso para es cierto, poder, eso es ¿no? cierto. Entonces yo te voy a dar un ejemplo que a mí por lo menos me pegó muchísimo, es tan simple, es tan rudimentario que a mí cuando me lo aplicaron dije, oh my God, no podía ser tan fácil de explicar. Yo decía, yo no veo televisión porque la televisión está llena de violencia, ¿cierto? Yo no veo noticieros porque están llenos de crimen y drama. Y entonces alguien me dijo, alguien que sabe más que yo me dijo, está muy bien que apagues el televisor y que no veas porque hay mucha violencia. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con tu miedo a prender el televisor? Y era verdad. Te Estaba cambiando mató, miedo por otro, te estaba mató. cambiando, me mató. Me mató. Entonces, ¿qué es lo que tengo que trabajar? No es el agobio, sino mi miedo al agobio. Vale, sí, vale, Este, de acuerdo. Pero yo te digo, en mi caso lo que acabo de compartir fue una elección mía, sin darle muchas vueltas. ¿Por qué? Pues precisamente por el miedo a perderme, a no sobrevivir, a todo lo que sea. Yo elegí mi forma de sobrevivir. Estaba desde el sobrevivir, desde el ego, desde sintiéndome pequeña, no puedo, y etcétera. Pero para mí es una forma de mientras tú estás desarrollando un músculo de la confianza, un músculo de creer en algo superior,
pues ahórratelo, ¿no? No te metas donde no te llaman, no te metas donde tú no estás habilitado para luchar. Esto es mi forma de verlo, desde luego que cada uno va a elegir lo suyo, pero veo muchas veces gente que lucha por la paz, por la defensa de los animales, salen a la calle, luchan entre ellos, se tiran bombas, porque ellos luchan por algo positivo. Y no deja de ser guerra, no deja de ser algo negativo, no deja de ser algo que está creando una desconformidad. Entonces, tengamos cuidado. ¿Cuál es nuestra lucha? Si esta lucha interna que nos negamos a ver la exteriorizamos y la disfrazamos de un concepto maravilloso de luz, ¿no? Como decían que María Teresa de Calcuta, decían, yo no lo escuché, cuando la invitaron a participar en ¿cómo se llama? Un desfile contra la guerra, y ella dijo, yo nunca voy a ir a un desfile como tal, yo podría hacer un desfile para la paz, que yo voy. O sea, en contra de la guerra no quiere ir, pero para la paz sí. Bueno, no sé si lo dijo María Teresa de Calcuta, pero me quedé con ello, porque realmente son luchas, tanto como, o sea, tener la capacidad de discernir si alguien está interesado en nuestra atención, alguien externo está interesado en tu atención, en drenarte la energía con estas luchas. Yo, por ejemplo, ahora mismo, de momento lo evito. No lo evito porque no quiero verlo, yo ya lo veo, pero como no me interesa, me enfoco en lo que sí me interesa, en lo que sí me dan estas ganas de levantarme por la mañana, seguir haciendo lo que estoy haciendo, mejor, peor, cada día intento hacerlo mejor, cada día intento abrirme más, cuesta abrirse a algo que no nos enseñó que existe o no existe, la duda de siempre, pero es importante ser consciente que tenemos una energía y tenemos que elegir en qué la empleamos durante todo el día. Bla, bla, Sí, bla. estaba pensando que me dijiste, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Al final del camino, cuando uno se deja afectar, entra siempre en un conflicto o en una guerra, ¿sí? A mí me encantan los ejemplos extremos, ya lo sabes. Y una guerra, una de las guerras más sanguinarias, una de las guerras más sangrientas que se da en la humanidad, es cuando yo me cruzo con alguien en la calle y le digo buenos días. No me digas. Claro. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces si no es para que el otro ego reconozca el tuyo? Cuando no te saluda, dices, "No, ¿y este que no me Yo, saluda?" Dice, ¿no? yo lucho Claro, muchísimo con eso. Cuéntame, entonces. y claro, mi ego está ávido de reconocimiento. Ahora mismo vos y yo estamos usando como herramienta algo que el ego usa como entretenimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tratando de compartir experiencias amorosas para que la gente que nos acompaña saque lo más amoroso que le funcione y lo use en su vida. Pero al final del día, somos dos cuerpos que están buscando unirse a más de 14.000 kilómetros simplemente para que uno reconozca la existencia, entre comillas, no es la existencia real, la existencia aparente dentro del mundo del ego, del otro ego, ¿no es cierto? Entonces yo te pregunto, Oxana, ¿qué te parece? Y vos decís, oh, me parece muy bien, Rolando, me parece muy mal, Rolando. Aunque me dijeras, me parece horrible, Rolando, estás equivocado. Rolando diría, ah, pero existo, ¿no? Ok, ya está, sí, lo que dije fue una porquería, pero existo. O sea, así funciona el ego. Y empieza con eso, empieza con un buenos días, empieza con una mirada, con una sonrisa. Yo te sonrío, vos me sonreís. ¡Ah! Existo, estoy acá. No soy una imagen holográfica. Soy un ser viviente y existente. Y nada más lejos de la realidad, porque la existencia se mide por otro lado. Pero en el ego funciona así. Y una guerra al final del día es la imposición de una idea sobre la idea de otro. Nada más. Así que tenés guerras en el buenos días, como en el pase usted primero cuando abrimos una puerta, o ya, bueno, ya si lo ponemos más serio en las luchas sociales, en la lucha de Las luchas galácticas. Bueno, claramente. Pero todo lo que tiene que ver con una interacción. Vos dijiste algo que me parece hermoso y tiene que ver directamente con un curso de milagros, que es esto de sintonizo mi mente con el amor o con el miedo, no puedo hacer otra cosa, ¿ok? Y con las relaciones, con los encuentros,
pasa exactamente eso. ¿Es una guerra o un compartir amor? Punto. No existe otra vuelta. Así como existe solo el miedo y el amor, que decíamos recién, después, visto en aspectos, en aristas, en distintas formas, como el miedo de la culpa, pero ¿es guerra o paz, si querés? Que la paz es un aspecto del amor. Entonces, desde el buenos días la verdadera, digo, hablando ya fuera de broma, la situación más sangrienta que te pueda parecer, es también una guerra. ¿Y sabes qué es lo más difícil, si querés algo complicado y difícil de aceptar? Que tanto el buenos días como la guerra más sangrienta se solucionan del mismo modo, que tiene que ver con esto de sintonizar, ¿no? Ya estamos hablando de sintonizar a un tamaño más masivo, de otro modo, porque estamos hablando de mucha más gente involucrada, aunque dicen por ahí que una sola chispa es capaz de disipar la oscuridad. En el mundo del ego no lo creemos todavía, y entonces nos parece algo mucho más terrible aquello, una guerra o un enfrentamiento entre pueblos, que por ahí una señora que no me diga buenos días cuando me la cruzo en la calle, ¿no? Mira, vamos a dejar este directo porque se cumple la hora y luego se dificulta la hora de... Por No favor, sé, pero no, no. me gustó tu mensaje final, que todo se resume a lo mismo. Es difícil de entenderlo y verlo así. No es imposible, es un poco difícil, nos cuesta, pero Muy me encantó todo lo que nos compartiste, Rolando, y no te dejé otra vez que tú hicieras el tema. Quiero que para la próxima yo mantenga la palabra y que vengas tú con un tema que quieras compartir con nosotros. Mientras tanto, yo muy agradecida con tu compartir y gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Eso Dales es adelante, todo. la semana que viene les voy a hablar de mi pasión, que es el reggaetón. Me ¿Está bien? encanta, me Como es, encantará conocer esta parte tuya, voy a este ver personaje tuyo mis también. temas favoritos. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, Roxana. Un placer, Rolando. Pasa un excelente fin de semana y excelente fin de semana para todo el mundo. Gracias, Rolando. Un abrazo y Igual a todos, bendiciones. compañeros también. Chao, Rolando. Gracias. Gracias a todos.